¿Qué tal, queridos amigos? De los libros de la Biblia, los evangelios tienen ciertas particularidades, no solo por el mensaje que muestran, también porque forman parte de los libros más leídos de la Biblia y de los evangelios, de los cuatro libros que tenemos en los evangelios. El libro de Juan podríamos considerar es el evangelio más leído, y este cuarto trimestre precisamente estaremos estudiando de este evangelio, de este libro, el libro de Juan. La primera lección de esta semana titula Señales que indican el camino. A estas alturas creo que ya todos hemos estudiado este material, ya sabemos qué es lo que presenta. Simplemente quisiera recordar que esta primera lección da evidencias, muestra qué indicios dejó Cristo y qué indicios presenta Juan para entender, asumir y creer que el Señor Jesús es el Mesías, mas no solo el Mesías, también es Dios, aunque de esto se hablará con más detalles la próxima semana, la próxima lección. Por ahora vamos a hablar de este punto, señales que indican el camino, las evidencias de saber que estamos en el camino correcto, de saber que estamos en la creencia correcta, saber que seguimos al Mesías. Bienvenidos a este estudio, queridos amigos. Comencemos entonces viendo rápidamente las tres partes en las que he dividido este estudio. Lo primero que vamos a tratar gira en torno a las evidencias, a los motivos que tenemos para creer. Esto parte con las bodas de Canaán. Juan presenta este relato y la lección va directo a este punto. Hablando de las bodas de Canaán, cuando Cristo convierte el agua en vino, cada día con Dios explica este punto. Cristo no se acercó a los cántaros, ni tocó el agua para que ésta se convierta en vino. Simplemente miró y con eso se convirtió en el puro jugo de la vid, claro y purificado. Para que dentro de los cántaros el agua se convirtiera en vino, el Señor Jesús no tuvo que hacer mayores acciones, simplemente les ordena, llenen las vasijas con agua y eso fue todo. Cuando prueban lo que había dentro de esta vasija, encontraron que era vino puro, obviamente sin alcohol, todo de calidad. Ahora, ¿qué efecto, nos pregunta acá, tuvo este milagro? Sus discípulos creyeron en él. Por esto es que Juan presenta este milagro, o bueno, la lección inicia con este punto, porque ya el Señor había llamado a sus primeros discípulos y a través de este milagro ellos tienen una evidencia de que han tomado una buena decisión. Creo que estamos por el camino correcto, creo que estamos siguiendo el camino correcto. Y la invitación para nosotros es la misma, que estamos siguiendo la senda correcta. En fin, continuamos con esta lectura. Mediante este milagro, Cristo también dio evidencias de su misericordia y compasión. Manifestó que se preocupaba por las necesidades de los que lo seguían para escuchar sus palabras llenas de conocimiento y sabiduría. Las bodas en el tiempo bíblico eran momentos muy especiales, como las son ahora, pero en estas fiestas el vino formaba parte importante del matrimonio. Si se acababa el vino era una ofensa en realidad al matrimonio, era una ofensa a las personas que habían asistido. Y eso es lo que había pasado, el vino se acabó. Y esto puso en apuros a la familia, esto puso en aprietos a quienes estaban casando. Por eso, cuando esta cita menciona que mediante este milagro Cristo dio evidencia de su misericordia y compasión, es decir, Cristo estaba mostrando de que nuestras preocupaciones también Él las comparte y se interesa por solucionarlas. Asimismo, podríamos resaltar el hecho de que Cristo estuvo en una boda y su primer milagro se realiza en una boda, dando realce e importancia a esta institución que se estableció en el Edén. Entonces, las primeras evidencias que tenemos aquí señalan que estamos siguiendo la senda correcta.
y al mismo tiempo estamos siguiendo a un Mesías que se compadece de nosotros. La siguiente cita, que también gira en torno a este milagro, está en el deseo de todas las gentes. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. Resaltemos aquí esta frase, no porque María ordenó muchas veces, sobre todo y con mucho respeto, los creyentes de María, los seguidores de María, toman esta historia para decir que María ordenó y el Señor Jesús obedeció. Lo encajonan dentro de un discurso de respeto, ¿no? María lo hizo con mucho respeto, María lo hizo con, eh, obviamente con mucho cuidado y todo ello, pero al final el mensaje es el mismo. María ordenó y Jesús obedeció, y por eso enseñan que María puede interceder por nosotros. Algo lejos de la Biblia, en primer lugar porque toda persona que muere no va ni al cielo ni al infierno. En segundo lugar, no hay otro mediador que no sea Cristo. Y no se necesita la intercesión de una persona para acercarnos a Cristo. Entonces, el Señor Jesús fortaleció la confianza de María. Si María acudió a Cristo en ese momento, es porque dentro de los invitados que estaban presentes, el único que podía solucionar semejante apuro, como ya dijimos hace un momento, era el Señor Jesús. Y los discípulos obviamente se pusieron a la expectativa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Por qué le está pidiendo? Por eso el Señor Jesús realiza este milagro para fortalecer dicha confianza y la creencia de sus discípulos. Estos iban a encontrar muchas y grandes tentaciones para dudar. Entonces el Señor Jesús les estaba dando, nuevamente repito, evidencias de que estaban siguiendo el camino correcto. Para ellos, las profecías habían indicado, fuera de toda controversia, que Jesús era el Mesías. Esperaban que los dirigentes religiosos también recibieran con dicha confianza lo que ellos estaban creyendo. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y su propia confianza en la misión de Él, pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad, los arraigos de prejuicios y la enemistad que manifestaron hacia Jesús los sacerdotes y rabinos. Entonces Cristo los estaba preparando para enfrentar estos momentos de chasco. Ellos creyeron, ellos estaban sólidos al inicio de lo que estaban creyendo. Obviamente hubo momentos donde vacilaron, pero les sorprendió cómo los dirigentes rechazaron a Cristo. Los primeros milagros del Salvador fortalecieron a los discípulos para que se mantuviesen firmes frente a esta oposición. Entonces, cerrando el episodio de las bodas de Canaán, creo que queda claro que dicho milagro ayudó a los discípulos a entender que habían tomado el camino correcto. El otro incidente que Juan presenta dentro de los milagros y que se estudió gira en torno al oficial que busca sanación para su hijo. Este padre tuvo una conducta interesante. Espero lo podamos entender, o al menos espero plasmarlo de la forma correcta. Sobre este padre, cuando busca al Señor Jesús para que sane a su hijo, sabía también que en su fuero íntimo se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. Es decir, este padre, cuando escucha de que el Señor Jesús hace milagros y todo ello, él decide buscarlo para que sane a su hijo. Sin embargo, él como que condicionó. La persona que hace estos milagros debe ser así, debe tener estas características, debe de hacer esto. Si tiene todas esas señales, esas marcas, entonces yo voy a creer. El padre fue con esos prejuicios a buscar la ayuda de Cristo. A menos que se le concediese lo que iba a pedir, no le recibiría como el Mesías. Entonces,
Aquí la idea se redondea. Si este padre, o mejor dicho, si este Mesías que la gente hablaba no cumplía con esos requisitos y no hacía el milagro, entonces este no era el Mesías, era un impostor. Con esas ideas fue este papá. Mientras el oficial esperaba atormentado por la incertidumbre, Jesús le dijo, si no vieres señales y milagros, no vas a creer. Cristo sabía con qué intención y con qué corazón este papá estaba yendo a buscarlo. Y por eso le abre el corazón, le desnuda el corazón. Tú vienes a buscar ayuda, pero quieres evidencias, quieres señales, quieres milagros para creer. El Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos que no habían pedido señal ni milagros. Ahora, eh, esto no es un reproche por si acaso, en el sentido de un reproche que está rechazando. Ah, o sea, tú me buscas y quieres señales para creer. Ah, mira, no, no te voy a ayudar. No en ese sentido, no ese es el mensaje. Y más adelante se aclara esto como un fulgor de luz. Las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante y con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. En otras palabras, vuelvo a repetir, este papá fue y dijo, si no cumple estos requisitos, entonces no es el Mesías. Pero cuando Cristo le da a entender que estaba comprendiendo lo que hay en su mente, en su corazón, este padre se sintió avergonzado, pero no solo avergonzado, también se preocupó que su vacilación al final le costara la vida a su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó, Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo. El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a Él invocando su gran necesidad. Cuando este padre descubrió lo que ya hemos leído, entonces suplica a Cristo, por favor, mi hijo muere, vamos. Y resalto lo que dice la última parte que leímos. El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a Él invocando su gran necesidad. Esto conmueve el corazón de nuestro Señor. Esto es algo que el Señor Jesús no puede resistir. Nuestro Dios no es ajeno, no es indiferente a nuestra súplica. Por eso le dice a este hombre, ve, tu hijo vive. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Tal vez vale la pena recordar la importancia de nuestra sinceridad. Si yo oro y le busco al Señor, mas no soy sincero en mi oración, me estoy engañando. A Dios no le puedo engañar porque después de todo Él sabe, ve mi corazón, pero yo sí me estoy engañando. Yo sí estoy mintiendo y no me doy cuenta de mi necesidad. Este padre no se daba cuenta de ello, pero cuando Cristo, como ya vimos, cuando Cristo desnudó su corazón, se dio cuenta y suplica, por favor, ayúdame. Y Cristo obviamente le ayuda. Y es algo que nosotros también deberíamos hacer. Señor, no creo. Me cuesta creer. Me es difícil, Señor, creer. Hablar, ser sinceros con nuestro Dios. Y así, como dice este noble, salió de la presencia de Cristo con una paz y gozo que nunca había conocido antes, nosotros también podemos hacer y experimentar lo mismo. No solo creía que sanaría a su hijo, sino que con firme confianza creía en Cristo como su redentor. Ahora, los milagros de Cristo no solo son para satisfacer necesidades momentáneas. Recordemos que cuando Cristo obra, obra para salvación, no solo para que un momento las personas encuentren alivio y luego sigamos con nuestra misma vida. Cuando Cristo obra, el Señor obra para salvación. Y el gran problema de nosotros es que solo estamos centrados en la necesidad momentánea
Y no nos damos cuenta que tenemos una necesidad mayor, una necesidad que trasciende la eternidad. Entonces, cuando nosotros pidamos a Cristo, también debemos de pedir en el sentido de salvación. Señor, ayúdame a creer a través de lo que te estoy pidiendo. Señor, si lo que yo te estoy pidiendo me va a acercar, me va a conducir a la salvación, pues que así sea. Y eso es lo que nuestro Señor busca. Creer, pero no solo para que al momento seamos aliviados, sino creer para que también seamos salvos. Estos dos episodios son con los que comenzó la lección de esta semana, milagros y evidencias que nos ayudan a creer. Vayamos a ver ahora la segunda parte con la que trabajé en este estudio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Vuelvo a resumir, la primera parte nos muestra las evidencias que Cristo dio para saber que seguimos el camino correcto, las evidencias que nos llevan a creer en Él. Veamos ahora cuál es nuestra responsabilidad en todo esto. Y comenzamos precisamente hablando del paralítico que estaba cerca al estanque de Betesda, donde supuestamente la creencia decía que un ángel descendía para que las personas se sanasen. Cuando yo era pequeño, esta historia yo la escuché muchas veces como un relato real, que realmente un ángel bajaba y ocurrió un milagro. Sin embargo, con el tiempo comprendí que esto era más una creencia, era un mito de aquellos días. Esto no impedía de que había mucha gente esperando ser sanada en este estanque. Nuevamente vamos a leer citas del espíritu de profecía. Bueno, acá, disculpen, por alguna razón no figura el nombre completo. Fe y obras en la página 68. Sobre este paralítico dice lo siguiente. Cristo le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Dice acá. ¿Qué pregunta? Obviamente, por ese motivo este paralítico estaba allí. Pero Cristo quería suscitar en el corazón de ese hombre la expresión del deseo de ser sanado. La lección sobre este incidente explicaba que muchas veces las personas ya se acostumbraron a su mal, a su vida, se acostumbraron a su condición. Entonces, cuando Cristo le pregunta a este hombre, ¿quiere ser sano? No es que le estaba haciendo una pregunta obvia en el sentido de que sí o sí quería ser sano. Cristo quería que este hombre reconozca si quería o no quería salir de esa situación. 38 años enfermo, imagínense. 38 años confinado a a una camilla, confinado a su parálisis. Entonces era posible que este hombre en el fondo ya esté acostumbrado a lo que le estaba tocando vivir. Por eso Cristo le pregunta, ¿quieres sanarte? Y el hombre le dice, sí, Señor, son años y años que vengo esperando acá un milagro. Ahora Cristo le sana, le dice simplemente, bueno, entonces levántate y anda. Y cuando Cristo le mandó que se levantara, tomara su lecho y caminase, este hombre hizo exactamente lo que Cristo le indicó que hiciera. No se detuvo a argumentar, sino que hizo exactamente lo que se le ordenó. Tomó su lecho y caminó, y fue sanado a partir de ese momento. Mm. Este hombre le pudo decir, pero si no he bajado al agua, y si me ayudas a llegar al agua para sanarme, ¿cómo me voy a levantar si estoy mal? Lo que estamos leyendo acá. Este hombre pudo argumentar, pero no se detuvo en eso, al contrario, obedeció. Esta es la fe que necesitamos. Pero si yo me detengo a explicar cada cosa y a razonar cada punto, entonces voy a morir en mis pecados, porque nunca estaré satisfecho. Siempre le voy a encontrar un pero. Yo no sé si conocerás a alguien así. Siempre hay un pero. O tal vez nosotros seamos esa persona. Nota esta última parte y recuérdalo, esta es la fe que necesitamos. Esta es la fe, es decir, obedecer, obedecer. No necesitamos detenernos a argumentar, a razonar.
No, lo que nosotros necesitamos es obedecer. La fe, recuerda, querido amigo, es obediencia. La fe no es algo subjetivo, la fe es, por supuesto, tiene una raíz subjetiva, pero se evidencia a través de acciones objetivas. Quisiera poner simplemente el caso del sábado. El Señor ordena guardar el sábado. El Señor no nos ordena decir, a ver, eh, pero ¿qué hay con mis horarios? ¿Qué hay con esto? ¿Qué hay con la hora? No, el Señor simplemente dice, guarda el sábado. Y nosotros necesitamos obedecer. Nosotros necesitamos la misma fe que obtuvo este hombre o que tuvo este hombre. Esa es nuestra responsabilidad, actuar. Actuar, obedecer, y el Señor se encargará lo que a Él le corresponde. Espero esté dejándome entender. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer. Ahora, en relación a este hombre, el Ministerio de Curación dice lo siguiente. Al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y esto le dijo al paralítico cuando lo encontró, mira, has sido sanado, pero no vuelvas a pecar para que tu mal no vuelva o no venga algo peor. No es una amenaza. Sin embargo, sí hay una advertencia acá. Así les enseñaba que habían atraído sus dolencias sobre sí al transgredir las leyes de Dios y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. Y nosotros somos, creo que en este tiempo donde hay tantos avances, tanta información, somos conscientes de que las enfermedades en una gran cantidad nos llegan por el estilo de vida que estamos llevando. Entonces, este hombre no nos dice cuál fue su vida anterior, pero sí nos deja entender que por sus acciones llegó a estar enfermo. Entonces Cristo le dice, mira, ya has sido sanado, ya has aprendido, no vuelvas a equivocarte. Lo mismo diría el Señor de nosotros. Estoy padeciendo de algún problema de salud. El Señor hizo un milagro en mi vida. Entonces, cuídate, hijo. Cuida tu salud. Cuida tu cuerpo. No cometas los mismos errores del pasado. No caigas en tus hábitos anteriores, si no, las cosas van a empeorar. El médico debe enseñar a sus pacientes que han de cooperar con Dios en la obra de restauración. El médico echa cada vez más de ver que la enfermedad resulta del pecado. Y llevar una vida descuidada, eso sí es un pecado. Hay mucha controversia. Algunos son abiertos al decir que comer carne en estos tiempos es pecado. Incluso algunos se atreven a decir el Señor Jesús nunca comió. Algo que la Biblia no enseña. Eh, Comer carne, personalmente diría, no es pecado. Pero depender de la carne, querer que en todos mis alimentos haya carne, renegar, incomodarme si cuando me sirven la comida no hay carne, eso sí es pecado. Por el trabajo que realizamos muchas veces visito a los hermanos, y no solo a los hermanos, visito a interesados, visito a familias, y muchas veces me han servido un plato de comida. Y en el plato de comida encuentro más de una vez algo de carne. Entonces, tengo que comer. Y posiblemente muchos de ustedes viven en la misma situación, visitan y todo ello. No es que dependan, no es que lleven una dieta basada en la carne, pero son situaciones que se presentan. Ahora, ¿hay que educar a la iglesia? Por supuesto que hay que educar. Más de una vez, por ejemplo, me han servido chancho. Fui a matrimonios donde la, la comida principal era chancho. Con mucho respeto me acercaba a los responsables. Mira, por cuestiones de salud, no voy a comer. Y algunos incluso prevían, está el pastor, hay que darle otra carne. Ahora, vuelvo a repetir, estas son situaciones puntuales. Si yo hago de mi alimentación no un hábito saludable, sino un hábito de deleite en donde doy rienda suelta a mi gusto pervertido, entonces
ahí estoy entrando en una situación pecaminosa. Y eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que Dios no desea. Ahora, si tú, querido amigo, has tenido todas las herramientas y la facilidad para dejar la carne, excelente. Y hay muchos que estamos en ese camino. Ahora, esto no es únicamente decir, lo dejo y se acabó. Hay que entrar en todo un proceso. Pero qué bien. Pero no por esto condenes a otras personas, como alguien me escribió que al final el consumo de carne sí es pecado. No, no lo es. No lo es. Pero, vuelvo a repetir, depende cómo estoy llevando también mis gustos y mi estilo de vida. Bueno, volviendo a la lectura, sabe que las leyes de la naturaleza son tan ciertamente divinas como los preceptos del Decálogo y que solo por la obediencia a ellas puede recuperarse o conservarse la salud. Entonces, cuando Cristo le dice a este hombre, también nos dice a nosotros, pues cuida tu salud, hijo, ya te has sanado, ya te ayudé, ya trabajé con el médico para que tú te sanaras, ahora a ti te corresponde cuidar tu salud. No vuelvas a equivocarte. La misma cita, continuando, dice, él ve que muchos sufren los resultados de los hábitos perjudiciales cuando podrían recobrar la salud si hiciesen lo que está a su alcance para el restablecimiento. Somos sedentarios, no hacemos actividad física, no bebemos agua, no nos alimentamos correctamente, comemos poca o nula fruta, poquísima verdura. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que Dios me sane, que Dios mejore mi calidad de vida? No lo va a hacer, porque yo estoy poniendo la barrera que impide que Dios obre. No lo va a hacer. Y esto, por favor, amigos, entendamos. El Señor quiere nuestra salud. Y si ya hemos disfrutado del milagro de ser restaurados, pues no nos volvamos a equivocar. No seamos ingenuos o más que ingenuos, no seamos insensatos, no seamos fatuos en la forma como cuidamos nuestro cuerpo. Es necesario enseñarles que todo hábito que destruye las energías físicas, mentales o espirituales es pecado y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes que Dios estableció para bien del género humano. Nuevamente, es pecado los hábitos que destruyen nuestra salud. Eso sí es pecado. Entonces, queridos amigos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer y, hablando en el campo de la salud, hacer lo que es correcto. Ahora, muchos de estos milagros el Señor Jesús los hizo en sábado. Y este es el segundo punto en relación a este aspecto de nuestra responsabilidad que vamos a ver. Pasamos del área de la salud, un tema que era necesario extender un poquito para ver este asunto de el sábado. Profetas y reyes dicen el tiempo, disculpen, en el tiempo de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que aseveraban conocerle. En cuanto a este punto sobre el sábado, primaba más, disculpen, primaba más las tradiciones, las creencias, primaba más estas prácticas, los reglamentos, la Mishnah y todo esto. Y eso habían hecho que el sábado se convirtiera en un día aburrido, tedioso, un día sin sabor, un día espantoso. Y como Cristo sanaba en sábado y como este paralítico llevó su lecho en sábado, lo condenaron. Oye, ¿qué haces tú cargando tu lecho en sábado si esto es pecado? Entonces, en lugar de alabar a Dios por los milagros, en lugar de alegrarse porque un hombre encontró sanación, lo condenaban. Y habían hecho del sábado un día, como ya lo dije, tan negro que sin darse cuenta, esa misma imagen proyectaban a Dios, porque al final Cristo lo dijo, Dios es el Señor del sábado, y mientras
los líderes del pueblo hacían del sábado un día cargado y pesado, también hacían ver a un Dios tan indiferente al hombre que en lugar de preocuparse por el bienestar del hombre, estaba más preocupado por la santidad del sábado, que si tú cargabas tu lecho luego de sanarte, entonces estabas pecando, estabas molesto y condenado. Eso es lo que estos hombres habían hecho y habían pervertido. Aunque los rabinos que conocían todo esto eh, se jactaban de conocer a Dios, como decía, Cristo encontró un sábado totalmente pervertido. Algo que también ocurre en nuestros días, pero con todo lo contrario. Ahora el sábado ya no es un día que hay que respetar, puedes respetar cualquier día, puedes respetar el día que tú quieras, o como enseñan muchos, ya no es el sábado, sino el domingo, que tampoco lo guarda. Cualquier extremo es malo y Satanás ha llevado al hombre a estos extremos. Los rabinos, dice, le seguían con implacable hostilidad. No aparentaban siquiera conformarse con sus exigencias, sino que iban adelante observando la ley según la ley de Dios. Tan pervertido estaba el sábado que ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Se nos ha preguntado, bueno, para resumir el punto anterior, Cristo encontró tan pervertido el sábado que simplemente el Señor mostró cómo debería de guardarse el sábado y entre ellos era ayudar a las personas. Trasladando esto a nuestras iglesias, tomemos atención a esta cita. Se nos ha preguntado por qué existe tan poco poder en las iglesias, por qué tienen tan poca eficiencia nuestros maestros. La respuesta es que en diversas formas los profesos seguidores de Cristo están albergando pecados conocidos y su conciencia se ha endurecido por haber sido violada durante largo tiempo. Lo mismo que pasaba con los dirigentes del pueblo. Ya habían saturado el sábado, pero también ellos estaban no viviendo y acariciando pecados ocultos. Esto era abierto. Era abierta la vida tan pecaminosa que llevaban estos hombres, al punto que se conocía la corrupción que había en ellos. Ahora, el problema del pecado es que endurece nuestro corazón, endurece nuestra conciencia, y esto es lo que estaba ocurriendo, y es lo mismo que ocurre en nuestros días. Lo mismo. En lugar de que el sábado sea un día de gozo para la iglesia, es un día que también amarga muchas veces a las familias. El papá no está en la casa, la familia se levanta, y corre, se enoja, pelean, que ya es tarde, que una cosa, otra cosa. No se disfruta, no disfrutamos. Y tal vez quienes más sufren esto y quienes más lo viven son los hijos. De niños sí obedecen, hacen caso, pero a medida que van creciendo, se rebelan, no quieren ir a la iglesia, se sienten amargos. ¿Por qué? Porque tristemente esta realidad del pasado es la misma realidad en nuestros días. Ya sea tristemente con algunos pastores o con los dirigentes de iglesia. Estamos más preocupados en el formalismo que en lo espiritual. Estamos más preocupados en el aparentar que en el ser. Y esto obviamente va a traer maldición a la iglesia, va a traer maldición a la familia. La respuesta es que los hombres no andan con Jesús, no andan con Dios, sino que se apartaron de Dios y como resultado vemos cómo en la iglesia hay egoísmo, codicia, orgullo, contiendas, contención, dureza de corazón, licencia y malas prácticas. ¿Por qué? Porque estamos apartados de Dios. Entonces Cristo encontró ese ambiente en su tiempo y tristemente muchas iglesias estamos cometiendo el mismo error. Estamos cometiendo el mismo error. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Lo contrario, si estos hombres no andan con Cristo, entonces nosotros tenemos que andar con Cristo. Y de eso vamos a ver precisamente en el último punto. Pero recordemos, si somos líderes de iglesia, ¿qué ambiente, qué atmósfera estamos generando en nuestra iglesia?
¿Qué ambiente es el que estoy produciendo en mi iglesia? Yo creo que vale la pena a estas alturas que evaluemos cómo está la salud espiritual en nuestra iglesia. Vamos a ver precisamente la última parte. ¿Qué decidimos entonces con lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que estamos decidiendo? Palabras de vida del gran maestro sobre estos episodios dice lo siguiente. Nuestra vida debe estar unida con la de Cristo. ¿Por qué estos líderes traen maldición a su iglesia? Porque no andan con Cristo. Porque no caminan con Cristo. Prefieren hacer otras cosas en lugar de estar con Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Caminar con Cristo, unirnos a Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Eso es lo que a nosotros nos compete. Eso es lo que a nosotros nos incumbe. Ahora, hace tiempo dije esto y quiero volver a repetirlo. No, ni siquiera nos esforcemos en hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque vas a fracasar. Vamos a ser como el hombre que describe Pablo en Romanos 7. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Quiero ser un buen líder, pero me voy a equivocar. Quiero hacer bien las cosas, quiero ser un líder que inspira, quiero conducir a mi iglesia a Cristo. Excelente. Son deseos loables, pero si tú te esfuerzas en eso, pero tú no te esfuerzas en caminar con Cristo, entonces vas a fracasar, vas a fallar. Tu mayor esfuerzo debe ser cada día andar con Cristo. Ese debe ser tu mayor esfuerzo en todo esto. Ese debe ser tu mayor sacrificio. Caminar, andar con Cristo. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. ¿Te das cuenta entonces que tu mayor tarea es estar con Cristo? Ese tiene que ser tu esfuerzo, mi esfuerzo, el esfuerzo de toda la iglesia. Mi iglesia debe de comprender y ver algo en mí, que yo busco a Cristo, que camino con Cristo, que estoy con Cristo. Eso es lo que tiene que ver. Es el ejemplo que tenemos que darles. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. Seguimos leyendo. Tenemos que llegar a este ideal, a conversar con Dios. Ya no será algo mecánico, corto, sino algo que disfrutemos, que se extienda. Tenemos que llegar a ello. A menudo nos vendrá un dulce gozo y sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Si tú sabes que estás en el camino correcto, si el Señor te ha dado evidencias que estás siguiendo la senda correcta, entonces, querido amigo, tú tienes que experimentar lo que estamos leyendo. Esto no es algo emocional, esto es algo sobrenatural. Esto es un don de Dios. Esto es fruto del Espíritu Santo, pero esto se consigue cuando tú pasas tiempo con Cristo. Cuando estas Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ve en su vida una fe, una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y está aprendiendo de Él. Esto no queda solo en ti, esto se evidencia, esto contagia, esto se esparce por el ambiente donde tú estás. Y las personas sabrán que has estado con Jesús. Así como cuando Moisés descendió del Sinaí y su rostro brillaba, la gente, el pueblo comprendió que estuvo con Dios. Lo mismo ocurrirá con nosotros. Las personas comprenderán que estamos con Dios. Entonces, apreciados amigos, nuestra mayor tarea debe ser estar con Dios, aceptarlo, no como el pueblo
que condenó a Cristo por los milagros que hacía. No como el pueblo que decía, este hace milagros por el enemigo. No, sino aceptarlo. Este es el Mesías, este es mi Señor. Si has dudado, confiésalo. Y si estás dudando, confiesa. Sí estoy dudando, pero Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a saber que lo que estoy viendo es verdad. Y para terminar, la última cita que está en Mente, Carácter y Personalidad que quiero leerles dice esto: día tras día los hombres y las mujeres están decidiendo su destino eterno. Se me ha mostrado que muchos están en grave peligro. Cuando un hombre, disculpen, cuando un hombre hará o dirá cualquier cosa para lograr sus fines, nada sino el poder de Dios puede salvarlo. Esta es una decisión diaria, esta es una decisión constante. Tú tienes que decidir en todo momento con quién estarás, con quién caminarás. Tú tienes que decidir eso a cada momento. Su carácter necesita ser transformado antes que pueda tener una buena conciencia, libre de ofensa hacia Dios y a los hombres. Este carácter solo va a ser transformado cuando camines con Dios, cuando decidas ponerte el yugo de Cristo y caminar con Él. No hay otra forma. El yo debe morir y Cristo debe tomar posesión del templo del alma. Cuando, por el rechazo de la luz que Dios ha dado, los hombres abusan de su conciencia y la pisotean, están en terrible peligro. Su futuro bienestar eterno está peligrando. Querido amigo, que el día de hoy tu primera decisión sea pasar tiempo con Dios. Que el día de hoy tu primera decisión sea hacerte amigo de Cristo. Habla con Él, conversa con Él, dedícale tiempo. Y si te está costando, también cuéntale. Habla, pero no descuides tu bienestar eterno. Para que el yo muera, para que el carácter sea transformado, para que nuestras maquinaciones no se lleven a cabo, necesitamos pasar tiempo con nuestro Señor Jesús. Que Dios nos dé la victoria sobre nosotros mismos, que Dios nos dé la victoria sobre nuestros hábitos, sobre nuestras prácticas perversas, sobre nuestras prácticas corrompidas, que Dios nos dé la victoria y que podamos en su nombre ser victoriosos. Este es el resumen de toda esta lección. Estas son las reflexiones que quise compartir con ustedes, queridos amigos. Disculpen que no me dio el tiempo de poder hacer el bosquejo de la lección. Espero ya esta próxima semana tener listo el bosquejo de la lección, este comentario, como ha sido costumbre. Sin embargo, quiero alcanzarles estas citas. Me han sido muy interesantes, muy reveladoras y espero que también para ustedes sea un material que los ayude. Gracias por acompañarme, que Dios los bendiga. Me despido con el deseo de encontrarnos la próxima semana, Dios mediante, con el bosquejo y también con estos comentarios. Un fuerte abrazo para todos ustedes y por favor, estudien su lección, estudien su Biblia. Que el Señor los bendiga. Si el Señor lo permite, hasta la próxima semana.